Bueno, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 1, y vamos a leer uno de los versículos más famosos, más maravillosos que encontramos en la Biblia, y que particularmente a mí me encanta leerlo, me encanta pasar por ahí. El hermano Byron anoche lo tocó en su enseñanza, y yo dije, bueno, el hermano Byron está como quitándome lo mío, pero parece que solo pasó por ahí así de pasadita. Entonces, yo me asusté un poquito porque dije, bueno, y mañana entonces yo qué voy a decir. Pero, hermano, pasó de pasadita. Es San Juan capítulo 1, versículo 29. Bueno, ya sabemos la historia de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es uno de mis personajes favoritos. Bueno, con otros, pero este es uno de mis personajes favoritos. Y una de las cosas que más me gusta de Juan el Bautista es esta frase. Esta frase es contundente. El versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como les digo, este es uno de mis versículos favoritos, especiales. Vamos a orar de nuevo y vamos a entrar en materia. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta alabanza que nos permitiste tener, por este día, por la cena en la mañana, por podernos, Padre, mirar y contemplar a través de este medio. Pero, Señor, tenemos el mismo sentir, el mismo deseo, las mismas ganas. Te agradecemos que en la mañana pudimos disfrutar tu palabra, el mensaje, Señor, y casi que podríamos decir esa hermosa exhortación, Padre, a ser personas agradecidas y a ser personas de una total obediencia a ti, Señor. Este pueblo, tu pueblo, aún hacía muchos sacrificios, pero Padre, su corazón estaba lejos. Permítenos, Señor, estar en este momento concentrados con el mismo sentir, concentrados solo en el Señor Jesucristo y pensando en una sola cosa, Señor, y es que nuestras familias inconversas puedan escuchar este mensaje y que este mensaje pueda llegar no para, no que cumpla ningún otro objetivo diferente a dar a conocer la salvación, a dar a conocer las buenas nuevas, a que haya salvación en aquellas personas que no tienen una relación con el Señor Jesucristo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les decía, este es uno de mis versículos preferidos. Y el versículo dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús que se acercaba a él, de su boca salió quizás una de las más grandes frases, una de las más grandes expresiones para definir al Señor Jesucristo y su obra. Juan vio al Señor Jesucristo y de inmediato le otorgó un precioso título que describía perfectamente el plan de Dios, el magnífico plan de Dios, que este título definía o daba a entender el grande propósito de Dios, daba a entender también esta frase, este título está cargado de todo el grande amor de Dios, de toda su misericordia, de toda su grande bondad, pero también esta frase da a entender otra cosa y es el grande perdón de Dios que tanto necesita el ser humano, el perdón de Dios. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Ahora, este Cordero de Dios hace algo que nadie más puede hacer. Nadie más lo puede hacer y es quitar el pecado. Quitar el pecado. De pronto yo me gusta como repetir eso porque espero que las personas que no tienen al Señor puedan entender esto. Por eso a veces he querido robarle la frase y quisiera que el mensaje se llamara un mensaje sencillo, como dice el hermano, porque esto es lo más sencillo. Este mensaje nos está diciendo, las palabras del Juan el Bautista están diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado. Esto es lo más fácil de entender. Ahora, todos los seres humanos somos pecadores y este Cordero de Dios es el único
al que Dios le dio el poder, la facultad de quitar el pecado. ¿Quieres deshacerte de tus pecados? Le pregunto a la persona que no tiene una relación con Cristo. ¿Quieres deshacerte de tus pecados? Pues te hago otra pregunta. ¿A quién crees que debes ir? Y la respuesta es sencilla: a Cristo, al Señor Jesucristo. No debes ir a otro lugar ni a otra persona, debes ir a Cristo. ¿Quiere que tus pecados desaparezcan? ¿Quiere que tus pecados sean perdonados? Solo el Señor Jesucristo es el enviado de Dios desde el cielo para quitar el pecado del mundo. Esto es un maravilloso plan. Quiero ahorita moverme un poquito y decir algunas cosas. Una de las cosas más comunes que se encuentran en el mundo religioso es personas que creen, piensan que tienen cierta cercanía con Dios porque de pronto rezan, porque de pronto van a una iglesia, porque de pronto leen la Biblia o porque hacen cualquier cosa. Aún recuerdo yo siempre a una vecina, a mi vecina, siempre la recuerdo. Tengo que empezar por el final. Ya mi vecina no es la vecina que era antes. Ella pareciera que tiene una relación con el Señor, pero mi vecina muchas veces estaba embriagadísima y yo pasaba por el lado porque vivía justo enseguida de mi casa y ella siempre me llamaba y comenzaba a hablarme del Señor porque sabía que yo era cristiano. Imagínense ustedes. Y aún así muchas personas en sus diferentes estados creen que tienen una relación con el Señor. Cuando estaba pensando en este mensaje, pensé quién era Javier Jiménez antes de ser cristiano, antes de ser del Señor. Y recordé que yo antes iba a unas reuniones semanales donde hablaban de Dios, me hablaban de Dios. Eran unas reuniones dirigidas por la iglesia tradicional. La verdad, esas reuniones me gustaban mucho, pero confieso que me gustaba más pecar. Solo una noche escuchaba de Dios, pero el resto de días de la semana me la pasaba hundido en el pecado. Fornicación, adulterio, engaño, borracheras, mentiras y más mentiras, era el pan diario de mi vida. Esa era mi vida diaria. Pero si alguien me hablaba de Dios, ahí mismo sacaba a relucir mi reunión semanal. Y casi que era un santo hablando falsamente de Dios, porque lo que decía no provenía de Dios. Yo no tenía ninguna relación con Dios. Hablaba como si yo tuviera una cercanía con Él, pero realmente estaba muy lejos de Él. Yo a conciencia lo sabía, pero mostraba la cara de que era un hombre que tenía una relación con Dios porque iba a una reunión semanal donde me hablaban de Dios. Para poder acercarme a Dios, siempre voy a recordar ese momento en que alguien me habló del Señor Jesucristo. Fueron varios hombres. Uno en particular tocó mi corazón un día de una manera, me habló del Señor Jesucristo de una manera. Pero para poder acercarme a Dios, Dios mismo se compadeció de mí, como se puede compadecer de usted hoy, y permitió que a mis oídos llegara su palabra, llegara su evangelio, su mensaje repleto, lleno de salvación, lleno de perdón, lleno de amor. Me permitió contemplar al Señor Jesucristo, al único que podía quitar mi pecado. Eso me asombró mucho. Al único que podía quitar mi pecado y hacerme presentable delante de Él. Delante de Él. Esa es una de las cosas más bellas y maravillosas. Somos una nueva criatura, alguien lo leyó esta mañana, con vestidos nuevos cuando vamos a Cristo. Y yo solo tengo que decir, hombre, despierte. Si usted está nadando en el pecado, está condenado. Hombre, hay oportunidad hoy, vaya a Cristo, el único designado por Dios, el único designado por Dios Padre para quitar el pecado. Juan 1:29 es una maravilla. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que vemos, eh, es a Juan el Bautista cumpliendo con su trabajo
con su ministerio encomendado por Dios. Juan bautizaba a las personas Juan bautizaba a las personas después de que ellos se arrepentían de su pecado. Ahora, Juan el Bautista vio que Jesús venía a él. El Señor Jesús se acerca a Juan y causa un gran impacto en él. Dice Juan en el versículo 31, y yo no le conocía. En el versículo 33, y yo no le conocía. Ahora, Juan vio al Señor Jesucristo y pudo inmediatamente reconocer al Hijo de Dios, reconocer al Salvador. Juan nos está diciendo, no hay otro como Él. Muchos quieren usurpar su lugar, pero Él es único. No hay otro como Él. El único enviado por el Padre Dios a esta tierra. Juan lo vio y lo identificó de inmediato. Hoy, en este momento, estamos hablando del Señor Jesús, el mismo que Juan el Bautista vio, el verdadero Hijo de Dios, el único que te puede salvar. Yo diría, por favor, reconócelo a Él. No hay otro. No te dejes confundir, no te dejes engañar. Ojalá que cuando el Señor Jesucristo te hable a través de su palabra, usted pueda entender que es Jesús quien te llama, que es Jesús quien te busca, que Él es el verdadero Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el único Salvador de parte de Dios. Lo recalco así, lo digo así, porque es que hoy salen un montón de personas haciéndose pasar por Cristo, y el Señor Jesucristo allá en Mateo 23 lo advierte: vendrán falsos cristos, vendrán falsos salvadores, y es nuestro deber decirle a la gente la verdad. Hermosas palabras las que salieron de la boca de Juan cuando vio al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De repente pienso que las personas desprevenidas, las que no conocen al Señor, quizás las que estén escuchando este mensaje, puedan hacerse un montón de preguntas. O de pronto una persona que está comenzando a ir a la iglesia y ha oído el mensaje, se puede preguntar por qué Juan el Bautista pone al Señor Jesucristo como si fuera un cordero. O la Biblia nos enseña que Jesús es 100% Dios, también nos enseña que es 100% hombre. ¿Cómo pues Juan dice, he aquí el Cordero de Dios? Otra pregunta es que pueden hacer es que Jesús, además de ser Dios, de ser hombre, ¿también es un cordero o también era un cordero? Vamos a mirar en Isaías 53 solo un versículo, y que es un versículo de apoyo demasiado contundente para este mensaje. Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y miren lo que dice en todo el centro del versículo, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Esto es una... Perdón, hermanos, que toqué algo por aquí, no sé qué toqué por aquí. Démoslo así quietico porque de pronto sí me están escuchando bien, sí. Sí, bueno. El sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante en el pueblo judío. Cuando al pueblo judío se le habla de corderos, sabe de qué se les está hablando. Quizás hoy al mundo una persona normal no sepa. Yo vine a entender el versículo de Juan 1:29 cuando ya me convertí al Señor, y eso me impactó demasiado, esta definición de Juan. Cuando Juan el Bautista se refirió al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, los judíos que lo oyeron pudieron haber pensado en cualquiera de los muchos sacrificios importantes para ellos. Quizás pensaron en el sacrificio del Cordero de la Pascua. Algunos sabemos esta historia, ¿cierto? Cuando Moisés está, bueno, una de las 10 plagas que Dios lleva a Egipto, porque el faraón no dejaba salir a su pueblo que estaba en cautiverio en Egipto, es la muerte de los primogénitos. Entonces, ¿qué tenían que hacer?
sacrificar un cordero y con su sangre pintar los dinteles de la puerta para cuando pasara el ángel, a los que tenían el dintel pintado de sangre, pues no les pasaba nada. Entonces, quizás están recordando el Cordero de la Pascua porque eso se celebra, esa es una fiesta a los judíos. Pero otro importante sacrificio que incluía corderos eran los sacrificios diarios. Uno puede leer allá en eso 29, que no lo vamos a leer, pero que si usted lo quiere buscar, eso 29, versículo 38 en adelante. Eran estos sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Eran un cordero por la mañana, un cordero por la tarde, era sacrificado por los pecados del pueblo. Uno puede más o menos, como tratando de ilustrar la cuestión, es que alguien llega al sumo sacerdote, le dice, he pecado, el sumo sacerdote le dice, si has pecado debes morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces dice, no, yo es verdad que debo morir, pero yo traigo mi cordero, mi sustituto. Y entonces, ¿qué pasaba? El pobre cordero inocente era sacrificado a causa del pecado del hombre judío. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús es el Cordero de Dios? Y la respuesta es, a causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y el hombre es culpable por su pecado ante Dios. Por el pecado, el hombre debe morir eternamente. Pero alegrémonos, Dios proveyó un medio para que nosotros los pecadores pudiéramos reconciliarnos con Él, y por esta razón Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Como un cordero fue llevado al matadero, acabamos de leer en Isaías, como un cordero inocente, sin mancha, sin defecto, el Señor Jesucristo fue sacrificado por culpa de nuestro pecado. Como un cordero fue llevado al matadero. Cristo fue a la cruz como un cordero de sacrificio, como el sustituto perfecto por el pecado de la humanidad. Cristo, como un cordero, fue a la cruz y se entregó para pagar el castigo de los pecados del hombre. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado suyo, el de usted. No tenemos excusa, porque Cristo quita el pecado. Cristo quita el pecado. Cristo murió en la cruz como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado. Cristo murió en la cruz como el perfecto y último sacrificio por el pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado, nos dice allá en Hebreos 10:26. Él es el último, el perfecto y último sacrificio por el pecado. Ahora, es verdad que siguen allá en el pueblo judío sacrificando, pero para salvación, Dios ya quitó el sacrificio de los corderos, porque Cristo es el perfecto y último sacrificio que quita el pecado del mundo. No hay más sacrificios. Ahora, el Señor Jesucristo es el perfecto Cordero de Dios, dado por Dios para que ocupara el lugar del pecado. Entonces, el hombre va con su cordero, he pecado, mira, aquí está mi cordero. Nosotros, ¿a quién vamos a presentar? Al Señor Jesucristo. El Cordero perfecto. El Cordero inmolado, como dice allá en Apocalipsis. Este Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, cumple con el más grande propósito de Dios, y es quitar el pecado, es salvar al pecador. Su muerte en la cruz quita el pecado de la persona que deposite su fe en Él. Este Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Lo vuelvo y lo repito y pregunto, ¿escucharon bien? ¿Escucharon bien lo que dice Juan? Quita tu pecado, sí, el tuyo, el que me está escuchando. Solo tienes que decirle de corazón, Señor, quita mi pecado, ya no aguanto más. Cuando yo entregué mi vida al Señor, era porque ya estaba doblado, porque ya no aguantaba más. Ese pecado era demasiada carga para mí. Ahora, el Señor Jesucristo, por su sacrificio, quita el pecado. Pero es necesario que usted quiera que su pecado sea quitado. Es necesario que los dos se pongan de acuerdo. Él vino a salvarnos, vino a quitar el pecado, pero es necesario que el hombre quiera que su pecado sea quitado.
Y lo digo porque eso pasó conmigo. Llegó el momento en que ya el pecado me tenía a punto de acabarme. Cuando entregué mi vida al Señor, cuando cerré mis ojos y le pedí perdón, yo recuerdo ese día, quedé tan liviano, esa carga fue quitada. Ahora, si usted quiere que su pecado sea quitado, el consejo es vaya al Señor Jesucristo ya, ahora, hoy. Reconozca delante de Él que usted es un pecador, pídale perdón, cuéntele que ya usted sabe por qué Él murió en la cruz y entréguele toda su vida hoy, su corazón a Él. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado, es la más grande de las buenas nuevas del Evangelio, la más grande noticia que el ser humano necesita. ¿Cuál es lo que el ser humano necesita? Así no crea que lo necesite, que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Esa es la más grande noticia que el mundo hoy necesita. Quiero terminar leyendo unos versículos en Primera de Pedro. Cuando uno comienza a hablar de un tema es muy difícil quedarse con unos pocos versículos porque hay muchos versículos, pero escogí Primera de Pedro, que lo leemos tanto, que lo miramos tanto. Me gusta Primera de Pedro a partir del versículo 18 dice, sabiendo, y como esta carta es para creyentes, entonces miren lo que dice. Quizás usted no sabe esto, nosotros los creyentes lo sabemos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, dice, la cual recibiste de vuestros padres. El pecado ha ido pasando por todas las edades, por todas las épocas, por todos los seres humanos, y lo hemos ido heredando, y el pecado ha ido cogiendo un tamaño demasiado grande. Entonces, heredamos de nuestros padres el pecado. Pero dice aquí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, y no fuimos rescatados con oro, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y miren lo que se introduce inmediatamente en el versículo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es una maravilla, esto es una belleza. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como lo hemos leído. Es increíble que Juan el Bautista haya dicho semejantes palabras y luego Pedro, después de haber pasado por tantas cosas, haya semejante comunión, semejante relación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este es el versículo me gusta más, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros o en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué necesita el hombre para que sus pecados sean quitados? Poner su fe en Jesús, creer en Jesús, creer que Él murió como un cordero, como los sacrificios que hacían antes. Fue llevado este cordero, fue llevado al matadero, fue presentado. Este cordero sin mancha, sin contaminación, es el que puede quitar el pecado de nosotros hoy. Este cordero murió, pero también resucitó. Y en él es que debemos creer. Hago la invitación. Si usted quiere que sus pecados sean quitados, vaya a Jesús. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Abrir tu palabra es una delicia, Señor. Abrir tu palabra es tan reconfortante. Encontramos estas verdades, estas palabras de Juan el Bautista, que es lo que el mundo necesita. El mundo necesita que sus pecados desaparezcan, que sus pecados sean perdonados, que sus pecados sean quitados, Señor. Rogamos para que esto esté pasando, Señor, para que sean muchas personas creyendo en el nombre del Señor Jesucristo y sus pecados sean borrados. Dejamos todo en tus manos, oh Dios, rogamos
por la salvación de almas y especialmente la salvación de nuestras familias. En el nombre del Señor Jesucristo oramos dándote gracias. Amén. Hermanos, muchas gracias y sigamos orando para que haya salvación de muchas almas. Nuestras familias necesitan a Cristo, el mundo necesita a Cristo.